Bienvenidos todos a este tiempo. Bueno, estamos mirando, estamos estudiando, leyendo, más que estudiar, yo le digo algo, pues eh, para mí es como recibir qué es lo que el Padre nos tiene para este tiempo, ¿verdad? Recibir la palabra para lo que el Padre nos quiere hablar. Usted puede en su caso estudiar, sí, usted lo puede estudiar, hay tantas Biblias de estudio, la Torá que puede tomar, puede estudiar, ¿verdad? Estudiar lo hace el hombre, estudiar lo hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando leemos, estudiamos algo, pero que en este tiempo el Padre traiga la revelación de que en este tiempo venga la luz de la Torá a alumbrar, venga a traer revelación, porque es el mes que trae revelación. Y necesitamos esa revelación para saber qué es lo que el Padre está hablando. Estamos mirando el capítulo 21, ¿verdad? El capítulo 21 del libro de Génesis, para que usted vea también allí, que usted lo pueda ir revisando. Y vamos a ver, ¿verdad? Cómo el cuidado de nuestro Padre se manifiesta aún en el. Muchas veces creemos que el desierto es para morir. El desierto no es para morir. El desierto es para que usted se quede allí dando vueltas 40 años. Hay gente que confunde y dice, estoy pasando un desierto, cuando en realidad está pasando, ¿verdad? Un desierto, pero por consecuencias de sus malas acciones, de sus malos actos, de sus malas decisiones. Pero cuando el Padre nos lleva al desierto, tenemos dos opciones: o morir por ser testarudos, rebeldes, o allí clamar a la misericordia del Padre y salir de este desierto. De nosotros depende. Y vamos a ver en esta porción que nos corresponde cómo el cuidado de nuestro Padre se manifiesta aún en él, ¿verdad? A veces creemos que en el desierto estamos solos, humanamente quizás estamos solos, pero debemos recordar que allí está nuestro. ¿Qué es el desierto? Sí, ya vamos a ver. Antes de continuar, miremos algo importante, ¿verdad? Porque nos corresponde el verso 15 del capítulo 21 de Génesis. Pero antes de avanzar al capítulo 15, antes de ir al versículo 15, vamos a ver algo importante del versículo 14. Y es que en el versículo 14, cuando habla de que Abraham sacó a Agar de su territorio, ¿verdad? Veamos lo que pasó. Ya vimos que dice que Abraham se levantó muy de mañana, obedeciendo la instrucción ya que le dijo el padre, sí, hazlo, saca a Agar, pasa y da al muchacho. Él se levanta temprano, obedece la instrucción y toma pan, un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo en su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Yo me imagino que cuando le entrega al muchacho le dice, toma, lo entrego en tus manos, ¿sí? Y la despide. Ahí hay un punto. Ella sale y dice, y salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Salió de dónde? Vamos a mirar algo importante antes de pasar al verso 15. ¿Salió de dónde? Salió del territorio, salió del cobijo, salió de la casa de Abraham. Y dice que anduvo errante, ¿por dónde? Por el desierto. Ahora, ¿qué significa desierto? Vamos a ver conforme dice la traducción correcta. No la traducción, sino la palabra que viene del hebreo, ¿verdad? Significa sequía, desolación, destrucción, ruina, soledad. Esto se puede referir a un área arruinada por un juicio del Todopoderoso, a un área destruida de un país o de una ciudad, incluso bien se puede referir a una propiedad individual. ¿Qué pasa acá? Vamos a verlo para este tiempo. Cuando nosotros salimos de la casa del Padre, de la casa de Israel, cuando nosotros salimos del cobijo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, aunque usted no
no se dé cuenta, usted va a ir a un desierto. Es decir, cuando usted sale de ese cobijo, cuando usted sale de la casa del Padre, usted va a pasar por sequías, por desolación, usted va a pasar por una ruina, por una soledad. Y no hablo únicamente de una ruina financiera, decir, ay, me están maldiciendo. ¿Sabe cuándo empieza? ¿En dónde empieza todo? En lo espiritual. Espiritualmente se ve sequía en una persona que sale, que se aparta, que sale, ¿verdad?, de ese cobijo de su padre. Entonces, mire, salir, imagínese, Agar estaba acostumbrada ya, ¿verdad?, había pasado muchos años al lado de o junto a Abraham y a Sara, bajo su techo, es decir, pero sale del techo de Abraham, sale de la cobertura de Abraham, y donde dice, o por donde dice que anduvo errante, por un desierto. Asimismo, el ser humano, cuando sale de la cobertura del Padre, cuando se aparta de la voluntad del Padre, cuando se aparta de ese camino del Padre, va a vivir por el desierto, en sequía, va a vivir en desolación, va a decir, me siento solo, porque va a sentir esa soledad espiritual, va a sentirse que no tiene a nadie a su alrededor, va a sentirse que está como que si no existiera, y existiendo mucha gente a su alrededor. Pero es ¿por qué? Porque salió del, porque sale de la cobertura, de la voluntad, del propósito de Padre, porque se apartó. Mucha gente no necesita decir que se apartó de los caminos del Padre, como mucha gente dice, no, yo no me he apartado, porque literalmente creen que apartarse es, no, es que apartarse es el que se va. No, usted puede apartarse, ¿verdad? Estando acá sentado, usted puede estar apartado de la voluntad de Dios. Usted puede estar apartado de las instrucciones de Dios. Entonces, cuando nos apartamos, cuando salimos, vamos a pasar esa soledad. Es decir, a sentirnos como que si no existiéramos, a sentirnos como que estamos solos, como que nadie mira por nosotros, como que nadie le importamos. Vamos a pasar una ruina espiritual, sí, porque va a comenzar a decaer, a caer, a caer, ¿sí? Y mire que los desiertos los prepara el Padre. Hay gente que cree que el desierto es del diablo. El desierto es el lugar que el Padre prepara para que nosotros levantemos nuestra mirada a Él y comencemos a clamar a Él. Todo le atribuimos a Hasatán y no es así. Cuando el pueblo de Israel le era infiel de la Escritura en el profeta Oseas, cuando el pueblo de Israel quebrantaba sus mandatos, o sea, se alejaba del Padre, se olvidaba del Dios de Israel, porque buscaba otros dioses, y lo cataloga acá como amantes, el Todopoderoso, ¿qué hacía? Usaba el desierto. El desierto puede ser la opresión, el desierto puede ser el hambre, el desierto puede ser que sientes que estás solo, que nadie está a tu lado. Entonces voy a leer rápidamente lo que dice el libro del profeta Oseas, como para entender, ¿verdad?, esto de el cuidado del Shaddai aún en el desierto. Voy a leer Oseas, el capítulo 2, rapidito, desde el verso 1. Dice, llamen a sus hermanos, mi pueblo, y a sus hermanas aceptadas. Reprendan a su madre, reprendan, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Y que aparte ella su prostitución de su rostro y su adulterio de sus pechos. Acá estamos viendo lo que habla la Escritura, lo ve al literal, a una mujer, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a su pueblo, cuando se va tras los amantes, podemos decir que comete prostitución, adulterio por irse tras los amantes, tras la idolatría, tras las costumbres de los pueblos. Cuando más importancia le damos a cualquier cosa de fuera, antes que a nuestro Padre, ahí le estamos siendo infiel, porque dijimos que hemos entrado a un pacto
Pero resulta que lo quebrantamos porque no estoy para mi esposo, ¿verdad? Es decir, para mi padre, sino que primero están las cosas de afuera. Primero está lo secular. Entonces, hay un adulterio. Entonces, estoy rompiendo el pacto. Le estoy siendo infiel porque primero estoy poniendo otras personas o estoy poniendo cualquier otra situación antes que mi padre. Entonces dice, porque cometió prostitución y adulterio, ¿qué pasa? Como les digo, no es literal una prostitución y adulterio, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con la idolatría. Y la idolatría no es solamente las imágenes, los muñequitos de yeso y de madera, no, ya eso lo hemos visto. Idolatría tiene que ver también con las costumbres del pueblo, ¿verdad? Idolatría tiene que ver con todo aquello que el hombre busca por afuera, tradiciones. Dice, por irse tras eso, mire lo que pasa. Dice, la desvestiré y la dejaré desnuda y la pondré como el día que nació. La haré como un desierto, la dejaré como tierra árida y la dejaré morir de sed. Entonces el desierto lo prepara el Padre. Él es el que trae desierto sobre una persona. Mire, acá dice que la haré morir de sed. Tierra árida, no va a producir, no va a fructificar, por más que emprenda un trabajo, un negocio, por más que quiera hacer algo, no va a dar fruto, porque es una tierra árida, porque esta tierra está árida a causa de haber quebrantado el pacto, a causa de haber hecho cosas que el Padre no nos ha mandado. ¿Sí? Dice, también deshonraré a sus hijos, porque ahora son cría de ramera. Tremendo. ¿Qué me hace ver eso? Que aún los hijos sufren las consecuencias. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Entonces, cuando nosotros vayamos a cometer un quebrantamiento de la palabra, de la escritura, piense que no solo nos va a afectar a nosotros, también va a afectar a la generación, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Entonces, dice, vamos más adelante, porque su madre ha practicado prostitución. Ya vimos que prostitución tiene que ver con idolatría. Idolatría tiene que ver también con brujería. Tiene que ver, ¿verdad?, con todas las tradiciones de los pueblos. La gente dice, ay, no, esta es la fiesta de tal lado y me voy a la fiesta. ¿Sí? Ya eso lo hemos visto. Dice, la que los concibió ha actuado desvergonzadamente porque pensó, me iré tras mis amantes, que me suplen mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Mire lo que dice el Padre. Ciertamente voy a acercar con espinos sus caminos y a levantar muros contra ella. El Padre levanta muros a favor nuestro para protección o muros en contra. Es decir, tú no vas a pasar, no vas a llegar, no vas a poder hacer, no vas a poder emprender. Dice, y no hallará sus caminos. Tremendo. Cuando nosotros queremos irnos tras un camino, ¿verdad? ¿Qué pasa el Padre? Dice, hoy te pongo un muro, hoy te cerco y no vas a cruzar por ahí. Tú quieres hacer algo, por ahí no vas a cruzar. Tremendo es rebelarnos contra el Padre. Esto es lo que el Padre hacía cuando su pueblo le era infiel. Porque muchas veces leemos la palabra desierto y simplemente decimos, estamos pasando necesidad. No crea que solo la va a pasar usted. Le afecta a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Dice, por más que persiga a sus amantes, no los alcanzará. Y por más que los busque, nunca los hallará. ¿A qué amantes? Aquellas cosas o personas a los cuales usted ha buscado, ¿verdad? Por ir tras aquello y dejar a un lado al Todopoderoso. Por más que los busques, dice, ¿qué más? Entonces me dirá, miren, me iré y volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. ¿Para qué el Padre prepara el desierto? ¿Para qué el Padre te cierra todas las puertas, te hace vivir en sequía, te hace tener hambre, te hace que tu tierra sea árida, te deja morir de sed? Es decir, te encierra por todos los lados porque Él quiere que te vuelvas a Él. Y no
no solamente por ti, sino por tus hijos y por los hijos de tus hijos. Así que es tiempo de reaccionar. No es simplemente yo me voy acá porque yo quiero, yo hago acá porque esto me gusta. Toda decisión que nosotros tomemos tiene implicación a favor o en contra de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Entonces, ¿qué sigue diciendo el padre? Y ella no se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo y el vino y el aceite. Era yo quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Voy a ir rápidamente porque con esto podría quedarme dando toda la idea, pero solo voy a topar. Esto es como que un ministro. Voy a hablarlo ya en sentido de ministro, ¿verdad? Diga, no, yo no quiero esto, yo quiero lo de acá. Yo no quiero ya seguir haciendo acá, yo voy a hacerlo acá. Y resulta que el padre lo cerca por todos los lados. Va a haber sequía, va a haber soledad, espiritualmente se va a sentir seco, arruinado, desolado. Y es el padre que está provocando todo esto porque dice, mira, cuando él provoca esto, entonces reacciona y dice, me volveré a mi primer esposo. O sea, a lo primero, al primer amor, a lo que hacía primero, a todo el anhelo, el deseo que tenía por servir a mi padre. Es verdad, me iba mejor, porque el Padre nos hace reconocer que era Él quien nos daba el grano nuevo y el vino nuevo y el aceite. Hablando espiritualmente, ¿qué representa? El grano nuevo tiene que ver, grano, tiene que ver, ¿verdad? También, ¿de dónde se saca? El trigo, ¿verdad? Necesitamos el trigo. Quizás vemos primero el trigo, luego está la harina, luego se hace el pan. Y para esto necesito el aceite, revelación, vino, revelación, aceite, la presencia del Padre. Y nos sentimos secos, como que ya no tengo palabra para dar, ya no hay revelación, ya no fluye ninguna unción. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros dejamos a un lado o quisimos hacer las cosas como yo quiero. Entonces, y lo peor de todo es que dice, yo le daba la plata, perdón, yo le daba el grano nuevo, el vino, el aceite, le multiplicaba la plata y el oro. Es decir, el padre te tenía en una condición próspera, tanto espiritual como naturalmente. Pero ¿a dónde iba todo eso? A Baal, a los ídolos. Todo esto iba, mire, hay gente, hay personas, acá yo sé que no, por afuera, ¿verdad? Que están dando sus recursos, están sembrando en tierra equivocada, están dando donde no deben de dar. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a Baal, no necesariamente es porque alguien esté adorando a un ídolo, pero puede ser que sea un altar de Baal, estén haciendo cosas que el Padre no les ha enviado, están ofreciendo fuego extraño, incienso extraño al Padre. Tengamos cuidado, o aquellos que tienen, voy a poner un ejemplo que viene a mí ahora. Tenemos para cualquier costumbre de los pueblos, tenemos para cualquier fiesta idolátrica y no tenemos todavía para comprarnos una Torá. ¿A dónde estamos llevando nosotros lo que el Padre nos da? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Estaremos invirtiendo en Baal? Imagínense aquellos que todavía, no estoy hablando solamente para los que están acá, no, estoy hablando para todos los que vayan a escuchar este. ¿Qué tal aquellos que, ay, no, ya viene el Día del Padre, vamos a hacer una fiesta por el Día del Padre? Y quizás usted ya conoce la escritura y usted dice, yo no celebro Día del Padre, pero como mis hermanos se van a reunir y tienes que dar una cuota, voy a poner un ejemplo de $20. Entonces vas a dar la cuota de $20, aunque tu boca diga que tú no celebras, tú estás llevando lo que el Padre te da a una fiesta de Baal, a una fiesta que es una costumbre de los pueblos que tiene que ver con idolatría. Entonces tenemos que entender la dimensión de la palabra, porque podemos decir, es que eso era ese tiempo, cuando adoraban a Baal, ya ahora ya no vivimos eso. ¿Qué más sigue diciendo el Padre? Ciertamente, escuchen lo que dice, porque les dice, no se acordaron que era yo el que les daba.
Por eso dice, ciertamente volveré a quitarle mi grano nuevo en su tiempo y mi vino nuevo en su época. Tremendo es. Y le arrebataré mi lana y mi lino que le servía para cubrir su desnudez. Por eso es que Job dijo, ¿verdad? Adonai da, Adonai quita. Sea bendito el nombre de Adonai. Él nos da, pero también Él puede quitarnos cuando Él quiere. Cuando vamos tras amantes, es decir, tras la idolatría. Dice, ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de sus amantes. Y aquí es algo tremendo. Y ninguno la salvará de mí. O sea, el hombre muchas veces quiere ver a salir adelante en su fuerza. Y cuando el Padre cierra todo, no hay quien hable. Cuando el Padre le cerca por todos los lados, no hay por donde pueda cruzar a un nuevo ciclo. El nuevo ciclo yo lo empiezo cuando hago teshuvá, cuando hago un genuino arrepentimiento de que me fui a hacer mi voluntad, de que he estado haciendo mi voluntad y dejé la voluntad del Padre a un lado. Y no solamente eso, ¿y por qué les digo que esta palabra es para el pueblo de Israel? Es para nosotros, no es para los de fuera. Porque dice, y haré cesar su regocijo. ¿Qué regocijo? Ayer decíamos, ¿verdad? Que Rosh Hodesh es un tiempo de festividad, que Shabbat es un tiempo de gozo. Dice, haré cesar su regocijo, sus festividades, novilunio, o sea, las lunas nuevas, los Rosh Hodesh y los Shabbatot en todas sus ocasiones festivas. O sea que ya ni siquiera iba a tener gozo. Dejaré desoladas sus vides y sus higueras, las que ella cree que son un regalo que recibió de sus amantes. O sea, ay, esto yo lo tengo porque yo trabajé. Esto yo lo tengo porque yo me esforcé. Y fue causa de la idolatría, fue causa de hacer cosas que el Padre no envió. Dice, las convertiré en un matorral y las bestias del campo las devorarán. Todo termina. De nada sirve que el hombre tenga mucha riqueza, como dijo Yeshua, si pierde su alma. De nada sirve que alguien consiga tantas cosas, pero se haya olvidado del Creador, haya apartado su mirada del Creador. Y por esto le digo que no atribuyamos todo a obra de Hasatán. Hasatán no va a hacer nada si el Padre no se lo permite. Dice acá, así la castigaré por los días de los Balín. Balín significa señor o dueño. Y está hablando a Baal. Por los días de los Balín, en los que les llevaba ofrenda, cuando adornaba con sus arcillos y sus joyas, y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Adonai. Tremendo. ¿Qué significaría ahora Baal? Lo que te hace olvidar de ti, lo que les hace alejar del Padre. Ese es un Baal. Porque dice, se iba tras sus amantes, el amante. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal una persona que más importante sea el fútbol que obedecerle al Padre? Que más importante sea cualquier otra cosa que la obediencia al Padre. Deja todo por irse tras sus amantes. Amante es lo que yo amo, lo que yo busco antes de, no lo vea de forma literal. No, porque está hablándonos a nosotros como pueblo. Lo que primero hacemos y dejamos a un lado al todo. ¿Sí? Entonces dice, olvidándose de mí. Cuando el pueblo olvida o se olvida del Creador, el Padre tiene que hacer algo. El Padre ejecuta algo. El Padre prepara el desierto. Y ya les dije que es desierto, sequía, soledad, destrucción, ruina, desolación. Y dice, ay, es que nada me va bien. Es que no hay dinero. Es que todo lo que emprendo no se me da. Es que, vea, yo hago algo y todo es pérdida. Algo está pasando. Y no tiene que ver necesariamente de la acción, porque muchos pueden decir, pero si yo estoy guardando Shabbat, pero si yo estoy haciendo, tiene que ver primero con el corazón. Mi corazón es lo primero que tiene que estar alineado al Padre. Recuerde que nuestro Abba lo que ve primero es las intenciones de nuestro corazón.
De nada sirve que yo esté sentada acá si mi corazón está inclinado a algo diferente. El Padre va a ver la intención. Dice acá, aquellos que crecieron y creyeron toda la vida de que este Dios es bueno. ¿Cómo Dios va a permitir algo malo si Diosito es bueno? Le enseñaron solamente que Dios es amor, pero no le enseñaron que Dios es fuego consumidor. El Dios de Israel se manifiesta con fuego, fuego que viene a purificar para multiplicar, como cuando en agricultura queman un terreno, está listo para arar y preparar la tierra para un sembrado. Pero también hay el fuego consumidor del Padre, así como llegó a la tierra de Sodoma y Gomorra para destruir el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y haré cesar su regocijo. Y más adelante dice, así la castigaré. Tremendo. Así la castigaré, porque se olvidó de mí. Entonces, castigo es reprensión, pero el castigo no viene para matar. El desierto no viene para matar, viene para que volvamos a él. Porque mire lo que dice más adelante, el verso 14. Mire, la gente usa este verso 14 y usted lo lee por todos lados, pero no lee todo el capítulo. Y dice, ciertamente yo la persuadiré, o sea, yo soy el que le voy a llevar, yo soy el que voy a provocar, la llevaré al desierto y le hablaré cariñosamente. En otras versiones dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Entonces, mire, el desierto es parte de la misericordia del Padre. ¿Cuántos sabían eso? Que el desierto es parte de la misericordia del Padre. Porque a veces clamamos, Padre misericordia, pero la misericordia viene con un castigo. Si usted no lo sabía eso. No crea que la misericordia es pobrecito ya. De Jonás tuvo misericordia y preparó un pez. No crea que la misericordia es solo pedir misericordia. La misericordia viene con castigo, tal como aquí lo leemos. ¿Sí? Dice, yo la llevaré al desierto. ¿Dónde es el castigo? En el desierto. Le cerró todo, se terminó todo, ¿verdad? Y lo lleva al desierto. Entonces, pero en el desierto el Padre no te va a juzgar. En el desierto el Padre no te va a decir, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste lo otro, es que tú has sido perversa, es que tú has sido perverso, es que tú fuiste malo, es que tú fuiste... No. En el desierto el Padre no te va a condenar. En el desierto el Padre te va a hablar cariñosamente. En el desierto el Padre va a hacer que nos volvamos a enamorar de Él, que tengamos ese primer amor, que tú digas, estas eran las primeras obras que yo hacía para el Padre. Esto así es como yo empecé con Él. Es que dejé de hacer aquello. Es que me falta ese volver a Él de todo corazón. Para eso es el desierto. Para hablarnos cariñosamente. Para decirte, hijo, te amo. Con amor eterno te he amado. Y mírate prolongado mi misericordia. Hija, eres mi especial tesoro. Hija, te he traído aquí porque como estamos a solas, quiero que me veas solo a mí. Hija, aquí cuando estamos solos tú y yo, quiero que entiendas que yo no te he dejado, no te he abandonado, que aquí estoy. Hija, hijo, soy tu padre. Y como soy tu padre, tengo herencia para entregarte. Si me olvidaste, aquí estoy. He preparado este desierto para ti. Eso es lo que hace el desierto. El desierto no es para matarnos. El desierto es para que nosotros nos volvamos a enamorar del Padre. El desierto es para que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Y dice, le hablaré cariñosamente. ¿Qué más dice? Le daré sus viñas desde allí. O sea, que desde allí te va a entregar viñedos. Viñedos tiene que ver con uvas, tiene que ver con
vino tiene que ver con revelación. En el valle de Acor, como cultivo de esperanza, allí responderá como en los días de su juventud, cuando subió desde la tierra de Egipto. Es tremendo. Mire entonces qué es lo que hace nuestro Padre para volvernos a Él. Y siempre creíamos que el desierto era del diablo, que el desierto era el diablo, es que vea, no tengo ingresos, el trabajo me va mal, el dinero no alcanza, todo se me ha cerrado y creíamos, ¿verdad? El diablo, se metió el diablo, es que nada me funciona, es que todo lo que emprendo quiebro, se quiebra el negocio, se quiebra el trabajo, tenía algo que hacer con un socio y ese socio luego dijo que no. Recuerde que le dijo, le cercaré, le pondré muro, no vas a poder pasar, no vas a poder llegar cuando el Padre cerca, porque el propósito es llevarte al desierto para hablarte cariñosa. Y es allí donde te va a entregar sus viñas. Esta palabra que hemos leído en Oseas tiene que ver con el pueblo que sale del cobijo, del pacto del Dios de Israel. Como ya les había dicho, por detrás los ídolos, la idolatría que arrastra la brujería, las tradiciones, las costumbres de los pueblos, se van tras todo eso, tras las enseñanzas de hombres y dejaron el mandato del Todopoderoso. Pero que en su inmenso amor, el Todopoderoso prepara un desierto para hacer volver a su pueblo para que no se... Ese es el propósito del desierto. Como les dije, para Jonás hubo un pez. Para el pueblo de Israel rebelde hay un desierto. De nosotros depende. No es para matarnos, no es para que se quede allí. Él te va a hablar cariñosamente, de cada uno de nosotros depende que escuchemos lo que Él nos está hablando en ese desierto. El pueblo de Israel no fue llamado para morirse de hambre. El Dios de Israel dice que nos ha llamado para bendecirnos, pero que estamos nosotros haciendo con esa palabra. Ahora sí, esa fue solo la introducción de lo que tiene que ver el desierto, porque vimos que Agar dice que anduvo errante por el desierto de Berseba. Vamos a ver qué dice el verso 15, ahora sí, de Génesis 21. Ya ella sale con su hijo y dice, y le faltó agua, el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Vamos a ver qué pasa. Tremendo, ¿no? Ella sale con su hijo y dice que le faltó el agua. Ya vimos que, ¿verdad? En Oseas dice, te haré tener sed. Entonces, ¿qué pasa? También hay algo acá importante que debemos darnos cuenta. Cuando Abraham echó a Agar de su tienda, de su casa, de su territorio, a ella no se le dijo que se vuelva a Egipto. Jamás se le dijo vete a Egipto. Ella buscó Egipto porque era su tierra y esta tierra aún la llevaba en su corazón. Así hay muchos, aunque hayan salido de la religión cristiana, ¿verdad? Aún todavía les arrastra aquello. ¿Por qué? De hecho, mire, me ha dado mucha pena ver a personas que han estado 3 años, por decirlo así, 2 años, 4, caminando ya en raíces hebreas, y ahora ver, están en el cristianismo. ¿Por qué Agar, luego que vivió muchos años cerca de Abraham, junto con Sara, en ese territorio donde Abraham levantaba su carpa, y cuando ella es echada, ella no busca un territorio cerca de Abraham, ¿verdad? Porque la instrucción fue sacarla de la casa. Ella busca Egipto. Ella pudo haber escogido cualquier otro lugar para ella y su hijo, pero ella dijo, me regreso. Allá está mi familia, allá esta es mi tierra, y ella busca Egipto. Abraham solo hizo lo que se le dijo, sacarla de su casa, pero ella fue la que eligió a dónde ir, a Egipto. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella va de vuelta a Egipto, ella se encuentra por el desierto. Se tuvo que pasar por ese desierto. Lo mismo pasa en el pueblo creyente. Cuando decide volverse
a lo que estuvo, a su estado anterior, va a tener que también pasar por el desierto. Entonces, es triste ver que como creyentes, ¿verdad? Tomemos una palabra, pero la hagamos conforme a nuestros pensamientos, guiados en nuestra carne y no según el Espíritu. El desierto solo trae sequía. Hace que muchos anden errantes como anduvo Agar, sin guía, sin dirección. Y lo peor de todo, que por falta de agua se van a morir. Y cuando hablo de morir, hablo espiritualmente, porque llegó sequía. Es como cuando una planta, ¿verdad? Yo les contaba hace unos días que dejamos mes y medio y nuestras plantitas, ¿verdad? No tuvieron agua y se nos murieron. Nosotros somos como árbol plantado, pero si nosotros salimos de esas corrientes de agua que trae la Torá, ¿qué va a pasar? Nos secamos. Entonces necesitamos de agua. Dice, le faltó el agua del odre. Se le acabó la provisión de agua. ¿Por qué? Porque Abraham no le dio tanques de agua, le dio un odre, le dio algo pequeño, ¿sí? El que Abraham le había entregado. Recuerde algo, usted y yo somos odres, somos esas vasijas y necesitamos estar llenos. Es la Torá no solamente para el tiempo Shabbat, no es solamente, ay, no, ya yo me conecto a Shabbat y tengo la palabra y listo, ya. No, 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 no. Usted necesita cada día llenar esta vasija. Usted necesita tener lleno este odre, porque de lo contrario le va a faltar el agua. Y si le falta el agua, se va a empezar a secar. O si le falta el agua en el odre, cuando usted tenga que entregarle algo a alguien, ¿qué le va a entregar? Si la vasija está vacía, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar llenos. No creer que con el agua que nos viene en una clase, en una enseñanza, en una conexión, es suficiente. Y ya con eso basta. Debemos buscar la provisión del agua todos los días a través del Espíritu. ¿Qué más pasa? Echa al muchacho, dice, debajo de un arbusto. ¿Cuántos hemos escuchado decir el agua es vida? ¿Verdad? Que eso hasta lo vemos cuando vamos en las vías. Hay unos letreros que dicen el agua es vida, cuídela, ¿verdad? Entonces, si el agua es vida, tomando de forma literal, ya le hablé lo espiritual, cuando falta el agua, ¿qué pasa? Comienza a haber necesidad. Si falta el agua, nos desesperamos. Yo no sé usted, pero literalmente, cuando hay un corte de agua, una suspensión de agua y dice, ay, no, y ahora ya no hay agua, necesitamos, pues vamos a tener con tiempo, recojamos, porque el agua es un líquido tan vital. Así, en esta dimensión natural, tenemos que entender que el agua de la Torá es necesaria para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Agar? Agar, cuando ve que le falta el agua del odre, dicen los estudiosos de la Torá, leyendo, ¿verdad?, a los rabinos, dice que Ismael se enfermó. Vino una enfermedad sobre Ismael, y más que no tenía agua, Agar, al ver que ya no había agua en su odre, ¿verdad? Y que su hijo, o sea, muchacho, joven, podemos decir, ya enferma, comienza a debilitarse y cada día estaba peor. ¿Qué pasa? Ella decide echarlo debajo de un arbusto. Pero ¿sabe para qué lo echó? Para abandonarlo, para abandonarlo. Porque vamos a leer más adelante lo que ella dice. Ella dijo, ay, no veré cuando el muchacho muere. Ella dijo, aquí se va a morir. Aquí ya se muere, ahí lo dejo, mejor volteo, porque dice que ella volteó su cara, su cabeza, para no ver cuando él moría. ¿Qué pasa? Agar estaba actuando como una necia, como una insensata, porque aunque Ismael no era el hijo de la promesa, recuerde que el Altísimo ya le había dado una promesa para Ismael. En el verso 13 dice que le dijo el Dios Altísimo, también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces, cuando el Padre da una promesa, yo no lo puedo echar.
yo no lo puedo dejar por cualquier lado tirado. Cuando el Padre me ha dado una promesa a mi vida, por más que yo vea que ya no hay esperanzas, yo no puedo actuar como necia. Yo tengo que seguir perseverando, tengo que seguir buscando, tengo que seguir intentándolo. Agar fue necia, Agar o estaba actuando como una insensata. Dijo, aquí te vas a morir. No sabía que dentro de Ismael había una promesa. Usted porta una promesa. Usted porta una palabra del Dios Altísimo. Tú no te vas a morir. Tu promesa no está muerta. Quizás la echaste debajo de un arbusto. Ve y búscala. ¿Dónde la dejaste? No fue tu palabra. No fue la palabra de un profeta. Fue la palabra del Todopoderoso. Para Ismael ya había una promesa. Y muchas veces nosotros podemos estar actuando como lo hizo Agar. Agar ya habíamos visto la semana pasada que representa la carne, porque nosotros terminamos siendo necios, como echando a un lado las promesas, como ella lo hizo, debajo del arbusto. Y no es cualquier promesa, la fe Shaddai te ha dado. ¿Y sabe por qué la echamos a un lado? Solamente porque estás mirando las circunstancias. Solamente porque estás mirando que no, es que ya eso no se va a dar. Hoy te digo, ve y busca donde dejaste. Ve y toma tu promesa. Agar, actuando como necio, como insensato. ¿Por qué? Antes de abandonar a su hijo allí, su hijo era su herencia. La palabra dice que los hijos son herencia y lo estaba dejando abandonado. Ella debía de haber clamado al Dios Altísimo. ¿Cuántas veces debió haber visto a Abraham clamando a su Dios? Pero no, lo más fácil fue dejarlo allí. Actuó en su carne. Y es que hay algo. Lo egipcio jamás va a entender lo que es. El egipcio jamás va a entender ni a conocer al Dios de los hebreos, aunque esté en medio de los hebreos, cuando su corazón todavía está lo egipcio, muy difícilmente. Agar estuvo años al lado de Abraham, junto con Sara, pero su corazón era egipcio. Su corazón no era con el Dios de los hebreos. Y tuvo que ir al desierto para entender algo. Veamos qué dice más adelante, verso 16. Y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Tremendo. Se fue, se sentó al frente. Ella dijo, no veré cuando mi hijo muera. Ella esperaba que muera. Ella dijo, aquí ya se muere, ya no hay esperanza, como cuando usted dice, no, será, no será. Y en nuestra mente y en nuestro corazón solamente está muerte. O sea, terminación. Cuando aún en los matrimonios, ¿verdad? Dicen, no, ya no hay nada que arreglar, ya no hay solución, este divorcio. Porque podemos verlo en la dimensión de la escritura en diferentes áreas, no solamente en un hijo. Y usted dice, no, es que ya no tiene arreglo, busquemos al abogado, busque al Todopoderoso, busque al Creador, busque al que tiene solución. Ay, no, la empresa ya está quebrada, ay, que se termine todo. No, no está quebrada, busque el que le va a dar solución. Entonces lo más fácil para nosotros es echarlo a un lado. Ah, que el Padre te dio esta promesa, sí, pero yo no veo nada, me siento sola. Busca al Creador. Entonces, ¿verdad? Podemos ver acá que Agar, luego que deja al muchacho debajo del arbusto, ella se sienta a mirar. Pero se sienta a mirar no respuestas del Padre, sino muerte. Tremendo, ¿no? Y ella dijo, para no ver cuando Ismael muera, para no ver cuando muera mi hijo. Ella había perdido toda esperanza de vida. Que pronto se le olvidó el Dios de Abraham. También en nosotros. Cuidado cuando nosotros vayamos a estar pasando un desierto, se nos olvide el Dios de Abraham. Y vayamos a actuar insensatamente. Vayamos a dejar a un lado la promesa por las circunstancias, por la sequía, por la desolación.
Y yo les digo que quizás desde allí, mirando a un lado, ay, ¿qué hora será que muere Ismael? Quizás ella lloraba, pero sus lloros eran de desesperanza. Sus lloros eran de como cuando la gente, en vez de orar y clamar al Padre, la gente dice, ay, Padre, ya esta enfermedad, ay, es que ya está, en fin, llaman, claman, lloran, pero con desesperanza. No claman y gimen al Padre creyendo en sus promesas. Qué gran diferencia. ¿Qué actitud tenemos? Y quizás muchas veces como pueblo del Elohim viviente nos hemos encontrado en esta situación con algún familiar o contigo mismo, donde crees que lo único que queda es la muerte. Muerte, ya hemos enseñado que es separación, divorcio, corte, y creemos que ya no hay más esperanza. Y solamente estamos diciendo, ay, ¿qué hora será que termina? Ya, esto ya no funciona. ¿Verdad? Dice que cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Yo me imagino a Ismael viendo, mi mamá está llorando, que me voy a morir. Mi mamá está llorando porque dice, ay, pobrecito mi hijo, era tan bonito, era tan lindo, porque a veces lo vemos en lo que era antes, porque creemos que ya ahí terminó. Te vengo a decir, quizás ahora tú estás diciendo, es que era diferente antes, porque has visto que todo está como en muerte, pero él viene a manifestar vida. Ismael, cuando ve que su madre lloraba en desesperanza, creyendo que su hijo moría, él alzó su voz y lloró. Eso dice aquí cuando usted lee. Pero en la traducción, en lo original, dice que Ismael levanta su voz con lloro, con gemido, pero orando al Dios de su padre, orando al Dios de Abraham. Esa es la gran diferencia. ¿Qué estamos haciendo? Agar también sabía que había un Dios de Abraham, pero ella hizo lo que hace una necia. Cuando ella deja, ¿verdad?, a Ismael, el muchacho entendió que llegó el momento de clamar por él, porque ya no dependía de su madre. Su madre veía muerte. Él vio al Dios de Israel. Muchas veces el Padre permite esta situación para que tú tengas una relación muy íntima con el Todopoderoso. Aquí fue el tiempo de Ismael. El llanto de Ismael era pidiendo misericordia por su vida, porque su madre no lo hacía, porque su madre esperaba que se muera. Él entendió que ya no dependía de su madre, sino de su conexión directa con el Dios de su padre, con el Dios creador. Así nuestro Abba también permitirá que te desconectes, porque hay gente que vive de las oraciones de otro. Hay gente que vive de ore por mí, ay, ayune por mí, y el Padre te quiere en una conexión directa. Aún con los hijos, ¿qué estamos haciendo con ellos? Estamos todos, ay, sí, mi hijo, yo oro. Está bien, como madres oramos, pero también los hijos van a pasar por desierto para que ellos aprendan a tener una conexión directa con el Dios que les servimos, con el Dios que le adoramos. La semana pasada hablamos de un destete. Aquí vemos también el destete de Ismael. Entonces, vamos a ver qué dice más adelante. ¿verdad? Verso 17 dice, y oyó Elohim la voz del muchacho, y Malak de Elohim llamó a Agar desde los Shamaín, desde los cielos, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué tremendo es. Notemos que el Creador no oyó la queja, la desesperanza de Agar. No escuchó a un Agar porque era una necia llorando, creyendo que había muerte. Escuchó la voz del muchacho que clamó al Dios de su padre. No oyó. Sí, porque Agar oraba o no oraba, lloraba en desaliento. Mire como las oraciones de muchos, ay papá, mira la ruina en que estoy. Ay papá, mira la enfermedad, Padre mío. Eso es orar con desesperanza.
orar creyendo en las promesas es: Padre, yo estoy aquí porque tu palabra dice que tú eres Rafa, que tú eres aquel que vienes a manifestarte en mi vida, Padre, que tú eres Shaddai todopoderoso, algo tú harás, tu intervención divina. ¿Cómo estamos orando? Entonces, Agar solamente era resignación, desaliento, y quizás hasta decía palabras de maldición contra Abraham y Sara. Ay, es que por la culpa de ellos me pasa esto. Así muchas veces oramos y le atribuimos la culpa a otro. Ay, es que si yo no hubiese hecho esto, vea, por culpa de aquello. No eche la culpa a nadie. En medio de todo, el Padre tiene un propósito. No le eche la culpa. Vea los propósitos del Todopoderoso. Podía haber estado culpando a Abraham y Sara. Ellos son los culpables de estar en esta situación. Ellos son los culpables porque Sara dijo y el otro también, Abraham dijo: salgan. Es por esa palabra. Miren cómo estamos. Gente que no tiene visión. No ha visto y no ha conocido cómo obra el Todopoderoso. Que lo vamos a Yahvé, el Elohim de Israel, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a causa de los propósitos que él tiene con nosotros. Entonces dice que escuchó la voz del muchacho, es decir, el que clamaba por misericordia, el que decía: Dios de mi padre, yo quiero vivir, yo no me quiero morir, tú eres el Dios, Padre Abraham, sácame de esta situación, yo no quiero la muerte. El muchacho no clamó a los ídolos egipcios, él clamó al Dios de su padre, clamando por su vida. Oyó tiene que ver con Shama, de oír inteligentemente, que significa atención, obediencia, advertir, anunciar, atender, conceder, dar oídos, convenir y mirar. Porque yo tengo que conocer la escritura desde la raíz hebrea para saber qué es lo que me está hablando. También tiene que ver con obediencia, porque a veces queremos que el Dios eterno nos escuche, pero mi corazón está en desobediencia a su instrucción. Él no va a escucharme si mi corazón primero no está alineado a la obediencia. Llama, oír, prestar atención. ¿Sí? También cuando tú oyes, el Padre puede estarte advirtiendo de algo. También significa advertir o puede estar anunciándote algo. ¿Sí? Entonces, miremos acá dos posiciones muy diferentes. ¿Verdad? Una mujer adulta y un muchacho. La oración de un muchacho. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el Shaddai concedió el pedido que en la súplica Ismael hacía. ¿Cuál era el pedido? Quiero vivir, no me quiero morir. Pero para eso, Ismael necesitó arrepentir. Y así el Padre escuchó su clamor. ¿Dónde estaban? En el desierto. O sea que aún en el desierto, el Todopoderoso escucha el clamor de alguien que hace un teshuvá, de alguien que se vuelve a él de todo corazón. Isaías capítulo 57, verso 15 dice: porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. ¿Sabe algo? El Padre ha querido hacer muchas cosas con personas en diferentes naciones. Y quizás nos ha llevado a dar una palabra. Pero resulta que no ha habido un corazón, un espíritu humilde. Un corazón contrito, humillado, sino que ha habido altivez. Por eso no ha podido vivificar el. ¿Qué diferencia hay con aquellos que escuchan, llaman, pero que también tienen un espíritu humilde para aceptar corrección, para aceptar palabra de bendición, porque es ahí a donde el Padre va a vivificar. Cuando Él vivifica, todo comienza a reverdecer.
Cuando Él vivifica, todo comienza a mover. Hay un moverse de las aguas. Algo comienza a acontecer. Dice Salmo 51, 17, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no lo desprecias. Oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. ¿Qué es lo que busca el Padre? Ese corazón. Ay, pero yo no tengo de nada que arrepentirme. ¿Sí? Todos necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque quizás fallamos. Ayer fallamos. Pudo haber fallado usted con su esposa, usted con su esposo. Le pudo haber fallado al padre. Quebrantamos el pacto. Mire, entonces con esto podemos decir que el Padre no nos oye por mucho llorar o quejarnos delante de Él, sino más bien por nuestro arrepentimiento. Porque hay gente que dice, es que yo estoy ayunando 40 días. Es que oración a las 3 de la mañana. Es que 7 días orando. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Con un corazón humilde, arrepentido en Teshuvá? ¿O simplemente como Agar? ¿Con qué? ¿Cómo estamos orando? No es por mucho orar, ni por mucho llorar. Depende de nuestro Teshuvá. Alguien pudo haber hecho Teshuvá en 5 minutos. Siempre digo que Saqueo, mientras bajaba del árbol, él hizo un Teshuvá. Y cuando ya estaban en la mesa, dijo, aquí estoy de pie. Si en algo he defraudado, lo devuelvo 4 veces. Y se lo voy a dar a los pobres. Un Teshuvá. Alguien puede hacer Teshuvá en cuestión de minutos. Y no necesita 40 días. Y no necesita quejarse y orar tanto tiempo. Pero el corazón arrepentido en Teshuvá, humillado, lo conoce el Padre. No es por mucho llorar. Ismael clamó desde la tierra en medio del desierto y el Padre respondió desde los cielos. Hubo una conexión directa, como estamos nosotros. Y dice que llamó a Agar. Mire, no le habló a Ismael porque quien perdió la fe fue Agar, no Ismael. Porque quien fue a dejar abandonado al muchacho fue ella. Tremendo. Y note que Abraham le confió su hijo a Agar. Se lo entregó, dice que se lo entregó la madre, Ismael. Tremendo. Y me dijo que tienes Agar, no temas. Elohim escuchó la voz del muchacho. Temas de la raíz Yaré. Asustar, amedrantar, atemorizar, espantar, causar miedo. Mire, de la misma manera que Elohim los protege y los preserva en el desierto, Él también escucha, aún en el desierto. Él escucha nuestra voz. ¿Quiénes pasan por un desierto y es solo paz? Ay, es que no hay dinero. Ay, es que todos enfermos. Ay, es que... Y el Padre te está acercando. Ay, es que no hay para nada. Es que cuando estaba en el cristianismo estaba mejor. Queja. No es queja. Tremendo. Elohim escuchó el clamor de Ismael en el desierto, en medio de su angustia, y aquí vemos la protección del Padre en el desierto. Y dice que le dijo, no temas, y significa asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, causar miedo. Yo le pregunto ahora a usted, que tiene al Dios de Israel, ¿cuál es su miedo? ¿De qué está asustado? Quizás recibió una palabra y usted no sabe cómo hacerle frente y está asustado, está atemorizado, está con miedo. ¿De qué tiene miedo? Agar se le dijo, no. Hoy le digo que si usted tiene una promesa, debe de confiar. Muchas veces el Todopoderoso te lleva al desierto para allí poder escuchar, porque quizás te olvidaste. Porque quizás todo el tiempo ha sido queja y no alabanza. En el desierto. Y adorar no tiene que ver con adorar, tiene que ver con presentar nuestro corazón en humillación. Verso 18, levántate, le dice,
levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Tremendo, tremendo es. Cuando el Todopoderoso te da una palabra, tú tienes que accionar la palabra. Cuando tú oras, el Todopoderoso hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Mire que el padre no le habló a Ismael, él le habló a Agar y le dijo 3 cosas muy importantes. Quiero que usted hoy haga un llamado, un oído inteligente para obedecer instrucción. Le dijo, levántate. Agar estaba en la tierra, sin fuerza, sin esperanza, mirando solamente a qué hora muere. Le dijo, alza al muchacho. Debía levantarlo de la condición donde estaba. Levanta tu promesa que la dejaste caer. Levanta tu promesa que la dejaste olvidada. Levanta, porque también él tenía una promesa de padre. Una palabra es una promesa. Y le repite nuevamente, haré de él una gran nación. Una promesa. ¿Cuál es tu promesa? ¿Dónde la dejaste? Tercera palabra que le dice, sosténlo con tu mano. Débil, necesitaba ayudarlo, que él se mantenga en pie. Tú tienes que hoy levantarte en fe, levantarte en emuná, levanta tu promesa, ve y busca donde le abandonaste y tómala muy fuerte con tu mano, porque tu mano está siendo sostenida por la diestra de su justicia, la diestra de la justicia del Todopoderoso. ¿Dónde está? Ve y tómala. Ve y tómala. Yo puedo recibir en mi espíritu que muchos han dejado caer su promesa. Ay, y usted no está acá de casualidad. Hoy el Padre lo va a sorprender. Es necesario que acciones, que hagas algo, porque muchos como Agar han abandonado esa promesa. Es más, creyendo que ya no hay salida, que no hay solución, que no hay sanidad, que ya no hay vida, que ya... ¿Dónde está la promesa? Agar tenía que hacer lo que el padre le estaba diciendo. Y le recuerda que sobre Ismael ya había una promesa. Él también, que él haría una gran nación. Quiero decirles eso. Esta palabra ya se la había dicho a Abraham. Y se la vuelve a recordar a Agar. Y hoy el Padre te está volviendo a recordar la palabra que ya te ha dado, la promesa que ya te ha dado. Recordemos que los descendientes de Ismael sí llegaron a ser el pueblo también. Verso 19, vamos rápidamente. Dice, entonces Elohim abrió sus ojos y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué tremendo es. ¿A quién le abrió los ojos? A Agar, a la que había perdido la fe, a la que dijo, este se muere porque ya no hay agua. Se acabó el odre de agua y ya no hay vida. Cuando tú dices, es que ya la empresa está quebrada, entonces ya no hay nada. Es que ya el ministerio ya no veo nada, entonces ya se acabó. Pero el Padre va a abrir tus ojos en medio del desierto para que tú veas la protección, el cuidado y cómo el Padre te bendice cuando estás en el desierto. Entonces, necesitamos tener abiertos nuestros ojos espirituales, porque nuestra solución, nuestra provisión, mire, está tan cerca de nosotros, porque Jireh provee. ¿Y por qué provee? Porque primero el que ve, Jireh, el que ve, provee, porque ve, está viendo el corazón. Tal como lo hizo con Abraham. Recuerden cuando él vio un carnero, recuerden cuando iba y tomó el cuchillo contra Isaac y le dije, espérate un ratito, no hagas nada contra el muchacho, porque yo ya conozco que tú me eres fiel, leal, obediente. Jireh, primero ve y luego lo ve. No es como nosotros creemos.
Ay, padre, dame, tú eres Jiré, dame. No, el padre te dice, sí, yo soy Jiré, el que ve. Primero quiero ver tu corazón en obediencia y luego te proveo. ¿Quién más? Recordemos quién oró. Eliseo oró para que su siervo también se le abran los ojos. Estaban en una condición apremiante, iban a ser atacados. Y Eliseo dice, padre, padre, mira, él está conmigo, pero él todavía no tiene ese nivel de emuná que yo tengo. Ábrele los ojos para que vea que la protección no es de hombre, es la tuya, es la que está alrededor nuestro. No importa cuántos se hayan levantado contra nosotros, no importa que vengan a matarnos, pero tu protección nos ha rodeado. Y antes que lleguen acá, allá se encuentran contigo. Ábrele los ojos, Padre. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que entendamos de dónde viene nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra provisión. Quizás hasta ahora han estado velados, porque solo estamos viendo la condición de los velados. Cuando decidas obedecer al Creador, obedecer las instrucciones del Padre, Él abrirá tus ojos. Y podrás ver esa fuente de agua de vida. Podrás volver a llenar tu vasija. Podrás darle de beber a muchos que están en condición de muerte. Quizás en este tiempo la vasija está vacía. ¿Cómo le damos de beber el agua? Los ojos son abiertos. Verso 20. Y Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Mire, cuando tenemos una promesa, tenemos que confiar. El Todopoderoso no te moverá para matarte, sino para mostrarte su gloria. Era necesario que el Shaddai se manifieste en el desierto a Ismael. Por lo que dice que Elohim estaba con el muchacho, esto significa que la protección del Dios de Abraham seguía con Ismael, aunque ya no estaba en la casa. El Dios de Israel seguía protegiendo a Ismael. El Dios de Abraham seguía protegiendo a Ismael, porque la promesa era con Abraham. Si usted es descendiente de Abraham, hay una promesa, ¿verdad? Y él lo sigue guardando. Yo veo acá que Ismael no regresó con Abraham. Él se quedó. Dice que creció y habitó en el desierto. Y allí aprendió a matar animales. Se hizo cazador, tirador de arco. Se hizo guerrero. Mire, podemos ver algo acá importante, que si bien es cierto, Ismael no fue un estudioso del conflicto, porque a él le gustó el arco, la flecha, ¿sabes? Sí, es cierto. Pero aún así, el padre dijo, él es tu descendiente. Y como es tu descendiente, yo voy a ser una gran nación de él. Sí, fue el error de Abraham y Sara, pero igual es tu hijo, él no tiene la culpa. Igual lo voy a bendecir. Entonces podemos ver que ese destete, digo yo, fue beneficiario, fue de beneficio para el muchacho, para Ismael, porque aprendió a depender del Dios de Abraham. Mire, hay gente que ha aprendido a depender del hombre. Y en el desierto vas a aprender a depender del Todopoderoso, porque Él te va a cortar el cordón umbilical que te hacía depender de los hombres. Mientras Ismael estaba en la casa de Abraham, no le faltaba comida, no le faltaba el techo, calzado, vestido, voy a poner eso. No le faltaba nada. Las oraciones eran las que su padre hacía. Pero cuando los sacan y van al desierto, en el desierto tuvo que aprender a sobrevivir. Tuvo que aprender a clamar al Dios de su padre. Tuvo que aprender a depender de la protección del Dios de Abraham. De esa protección. Quizás muchos hasta ahora dicen, ay no, esto porque me llega esto de acá. Yo siempre he dicho que un error tan grande de los pastores, de los ministros, es aprender a depender del hombre. Cuando el Padre ve nuestro corazón que dependemos del hombre, Él corta el cordón umbilical. Y se irán todos. Y les digo por experiencia, porque en esta casa yo lo he vivido. Se queda solo, se van todos. Es ahí cuando aprendemos a clamar
y a depender del Dios de Abraham. Y cuando aprendemos a depender del Dios de Abraham, las bendiciones te seguirán. Tú no tienes que andar detrás de la gente, como dice la palabra. Eso pasó con Ismael. En el desierto aprendió a depender del Dios de Abraham. Y la protección venía no de Abraham, sino del Dios de Abraham. Elohim estaba con el muchacho. Cuando dice estaba con el muchacho, él era quien lo cuidaba, él era el que lo protegía, él era el que le daba el sustento. Ahora para nosotros, en este tiempo. La semana pasada veíamos el destete de los hijos, ¿cierto? ¿Qué tal? Mi hijo ya tiene tantos años. Ay, no, pero es que es el niño, es la niña. Destete a sus hijos, porque le está haciendo un daño. ¿Sí recuerdan la semana pasada, cierto? Yo sé que sí, por ahí dicen sí. Destete a sus hijos. ¿Hasta cuándo le está haciendo un daño? Déjenlos que aprendan a depender del Dios a quien usted les sirve. Enséñelos a depender del Dios de Abraham. Y si ya son unos hombres, mucho más. Si Ismael era un muchacho y aprendió a depender del Dios de Abraham. Cuidado, nos estamos yendo en contra de la escritura. Creció, habitó en el desierto y fue tirador de armas. Mire, en el verso 20 dice habitó en el desierto. Y si usted lee nuevamente el verso 21, vuelve a decir, creció en el desierto, dice el verso 20, y habitó en el desierto. Creció y habitó. Tremendo. No fue como Isaac. Él habitó bajo tiempo. Él en el desierto. Pero en el desierto estaba la protección de los hijos. Y el verso 21 vuelve a decir, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a ver. Ismael y su madre Agar hicieron su vida en el desierto, es decir, en Egipto. Acá dice, creció, habitó. Allí hizo su vida. Pero dice, ¿verdad? Que su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Tremendo. Es que desde el momento que van a vivir a Egipto ya no había una buena influencia en ninguna área. Entonces, esa relación de gente de Egipto con Ismael no era buena. Y por eso, recordemos que cuando sale de la tienda del arca de Abraham era porque la influencia de Ismael o de Agar tampoco eran buenas para Isaac, el hijo de la promesa. Por eso tenía que salir. Era necesario que salga de la tienda de Abraham. El habitar en el desierto de Parán, Ismael adopta costumbres de ese lugar. La simiente de Ismael estaba mezclada con la simiente de los egipcios. Recuerde, Abraham, pero con Agar. Se unen y viene una simiente, ¿verdad? Mezclada. La simiente de Abraham y la simiente de Agar, que era egipcia, ¿verdad? Una esclava egipcia. Agar, la madre de Ismael, dice que toma como mujer a una de la tierra de Egipto. Y al hacer esto, ¿sabe lo que pasó? No es que, ay, sí, porque estaba en Egipto. No, no, no. Ella rompe una instrucción del Dios de Israel. Rompe una instrucción del Dios de Abraham al prohibir casarse con aquellos que no son de su misma tierra. Usted que ahora es descendiente de Abraham, que usted dice que es hebreo y que tiene hijos. Cuidado, vamos a hacer la necedad de hacer como Agar. ¿Qué hace Agar al ir y tomar una egipcia como mujer para su hijo? Esta mujer hizo que la simiente se vuelva a mezclar más todavía, porque Ismael ya tenía una simiente egipcia. Cuando toma a otra egipcia, la esposa de Ismael, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al momento de casarse con esta egipcia, iba a ser más fuerte la simiente.
y ya esos hijos que iban a salir, era una simiente pura. Seguía habiendo más mezclas y se hacía más fuerte. Esto es como cuando decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Agar quebrantó el mandato entregado por el Dios Altísimo y eso es lo que hasta ahora ha traído grandes conflictos, grandes problemas, porque es una guerra de cimientos. La gente no ha entendido eso, que tenemos una guerra de simientes. No se trata solo de que Abraham se acostó con Agar, ¿verdad? Porque Sara se equivocó, ¿verdad? Se trata de que todo esto trajo más adelante una guerra que hasta ahora la estamos viviendo. Una guerra entre hermanos, los que son de Ismael y los que somos de Abraham, los que somos de Isaac. Aunque era hijo de Abraham, su simiente estaba contaminada. La simiente. Yo quiero enfocarme en algo que dice acá, su madre le tomó mujer de la tierra. Y es que la madre tuvo mucho que ver. No dice que Ismael fue a tomar una mujer. No dice que el muchacho fue. Recuerden que los padres era que, ¿verdad? Eran los que veían la esposa para los hijos. No es que ellos decidían. Recuerden cuando Abraham le hizo, ¿verdad?, a su mayordomo jurar de que él iría a buscar para su hijo una mujer de su pueblo. La madre insensata fue a buscar una egipcia. Tuvo mucho. No fue él, fue la madre. Fue a verla de la tierra de. Y qué importante es para nosotros como madres, sobre todo como madres, porque yo digo, la mamá tiene como, la gente dice un sexto sentido, ¿verdad? Y es que podamos ser tan sensatas y no actuar a la ligera, ni de forma permisiva, porque las consecuencias van a aparecer. Porque podemos estar actuando insensatamente o porque es que a mi hijo le gusta, pero resulta que esa es hijito, no importa, pero es la que le gusta. Y más adelante va a llorar. Y más adelante las consecuencias para la familia. Mire qué importancia. Una madre, yo digo que una madre puede traer bendición o maldición. Porque primero tiene que ser una antena profética. Y cuando decimos que rompió el pacto, Agar ya tenía que conocer esta situación. Y aparte que era el hijo de Abraham. Las instrucciones del Dios de Abraham ya las conocía, porque ella debe de haber visto muchas uniones cuando vivió con Abraham. Ella debe de haber visto que se unían entre los mismos, del mismo pueblo, no de otro lado. Y yo quiero leerles lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 1 al 5, cuando el padre da una instrucción y dice, escuchen, cuando su Elohim los introduzca en la tierra en la cual van a entrar para poseerla, desalojará a muchas naciones delante de ustedes, los Hetitas, los Gergasitas, los Emoritas, los Cananitas, los Pezeritas, los Hivitas y los Jesuitas. 7 naciones mucho más grandes. Y cuando tu Elohim te las entregue, tú las derrotarás. Debes destinarlas a la destrucción. No les den tregua ni cuartel. Ojo, Shema, no harás alianza matrimonial con ellas, ni les des de tus hijas a sus hijos, ni tomes de sus hijas para tus hijos. O sea, no alianza matrimonial con aquellos de otros, aquellos que no obedecen Torah, aquellos que no obedecen las instrucciones. Más bien, esto es lo que harán con ellas. Escuchen, derribarán sus altares, demolerán sus pilares, cortarán sus postes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas. Tremendo. Nosotros que ya conocemos la Torá. ¿Tiene hijos? Hijas, aquí está la instrucción. No es emociones, es instrucción. Después
vienen las consecuencias si hacemos lo que a nosotros nos parece, ¿verdad? Y vemos acá que si el padre da una instrucción como esto, es porque él no quiere que se mezcle la simiente, porque él ya quiere traer una simiente pura. Cuidado con los coqueteos con Egipto. Egipto no significa una tierra, significa costumbres, tradiciones, aquellos que quebrantan las instrucciones del Todopoderoso. Tengamos mucho cuidado a quién vamos a entregar a nuestros hijos, que no se nos olvide lo que dice Deuteronomio 7, del 1 al 5. ¿Sí? Que no hagamos alianza matrimonial, ¿verdad?, con un pueblo extranjero, es decir, con aquellos que no obedecen a Torá, con aquellos que están fuera de las promesas del Dios de Abraham. ¿Ven?